Radio, únete, haz tu aportación ya. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Estamos de maratón. Estamos de maratón, así mismo es. Estamos aquí hoy apoyando a Católica Radio 88.9 FM. Y sobre todo colaborando 40 por 40 para llegar a la meta. Y vamos ahí, vamos bien. Vamos bien. Manuel está contentísimo, ¿verdad? Para hacer el primer día. Nos alegra mucho eso, ¿verdad? Esperamos que por lo menos hacia las 6 de la tarde que se cerrará. Ajá. ¿Cuánto usted cree que podamos llegar entre todos los buenos bienhechores y benefactores hoy, este primer día? Bueno, vamos como a 15. ¿Te tira alto usted? Sí, no, siempre hay que tirarse de lo alto, ¿verdad? Resucitó el Señor. Y agradecemos a las personas que están ciertamente colaborando porque necesitamos esa ayuda para poder mantener la programación de excelencia, sobre todo de acompañamiento a tantos hermanos y hermanas, amigos y amigas que sintonizan con nosotros. Y a través de la música, de las reflexiones, de las celebraciones, de la oración, se va fortaleciendo el espíritu. Y ciertamente también se va creando redes de familia, redes de comunidad, de la gran familia de Católica Radio. Y sabemos, Padre, que Católica Radio, desde que inició, bueno, desde mucho antes, pero en este tiempo de pandemia ha sido clave, ¿verdad? En la evangelización, ha estado ahí con programas buenos, instructivos, de fe, de espiritualidad, que por eso hace número uno en nuestra zona, ¿verdad? En nuestra diócesis. Y agradecemos sobre todo a las personas que sintonizan desde otros países. Correcto, que de también Estados Unidos, de El Salvador, Costa Rica, en fin. Curiosamente a veces no nos damos cuenta, pero hay muchos hermanos y hermanas que conectan y nos envían también su mensaje, su petición. Así que colabore con nosotros. Esperamos ciertamente que esa colaboración el Señor se la devuelva en una bendición de salud para su familia, de alcanzar lo que pide, ¿verdad? Con humildad y sencillez, y esa es la voluntad de Dios, pero sobre todo confiando que el Señor guía nuestros pasos en esta semana del buen pastor, ¿verdad? Entonces estamos viendo ahí un poquito también los 20 años, ¿verdad? De aniversario de la beatificación de Carlos Manuel. Allá tenemos esos 20 y esos otros 20 es esa meta que queremos alcanzar y ahí están los 40. Eso es. Ahí están los 40. ¿Qué es la edad que usted tiene más o menos, verdad? No, ya, ¿verdad? Ya. El año que viene ponemos la meta de su edad. Muy bien. Eso le va a venir muy bien. Bueno, son 5 días, quién sabe si llegamos a mi edad. Vamos a ver. Ánimo, sabe? Pues, ánimo. Pedimos al Señor su asistencia, su ayuda, porque vamos a estar dialogando sobre la carta pastoral que los hermanos obispos hemos dirigido a la comunidad cristiana católica de Puerto Rico con motivo de los 20 años de la beatificación de nuestro querido hermano Carlos Manuel Rodríguez. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Decía el Beato Carlos Manuel, y leo de un extracto de sus escritos: creemos
en un cristianismo vivo y revolucionario en el más elevado sentido de la palabra. Un cristianismo según el patrón genuinamente tradicional del verdadero catolicismo. Cristianos ajustados al Evangelio. Cristianismo de oración litúrgica, de meditación y contemplación, nutrido de la Escritura, los santos padres, la teología. Un cristianismo que vive y goza y saborea las doctrinas fundamentales de nuestra religión, la gracia, el bautismo, el cuerpo místico, los sacramentos, la misa, los sacramentos. Creemos en el apostolado directo. Estas palabras del Beato abren esta semana de preparación para este aniversario que ciertamente queremos celebrar con sencillez, pero con gran intensidad. Y por eso queremos compartir con ustedes esta carta, este escrito de los obispos que invitamos y queremos sobre todo que reflexionemos como iglesia que peregrina aquí en Puerto Rico las virtudes, el estilo de vida de nuestro querido Carlos Manuel. Conferencia Episcopal Puertorriqueña, 20º aniversario de la beatificación de Carlos Manuel Rodríguez Santiago. Beato Carlos Manuel Cecilio, apóstol hoy y de una iglesia sinodal en salida misionera. Así que tenemos aquí las claves, ¿no? Un hombre laico, joven, murió consecuencia de un cáncer, pero que era un gran apóstol. Y lo vive ya desde ese sentido sinodal en su época. Es que antes de que la renovación litúrgica, podíamos decir, tomara carne activa, ¿verdad?, en caminar de nuestra iglesia, ya él vivía esa espiritualidad. Y eso fue su apostolado, sobre todo entre los universitarios, esos círculos de oración que se reunían, o círculos de estudio que se reunían en la universidad, dando así una oportunidad a aquellos jóvenes universitarios de entonces, hoy adultos, padres, madres de familia, incluso abuelos y abuelas, que profundizaran desde una experiencia laical en los misterios de nuestra fe. Con alegría y esperanza conmemoramos el 20º aniversario de la beatificación de Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago. El 29 de abril del año 2000, San Juan Pablo II presidía la celebración eucarística de beatificación en la Plaza San Pedro de Roma. Carlos Manuel fue beatificado junto a otros 4 nuevos beatos. Al cumplirse 20 años de este acontecimiento eclesial que brindó tanta alegría a nuestro pueblo puertorriqueño, invitamos a todos a celebrarlo en oración, comunión y con mucha devoción para implorar su pronta canonización. Con su beatificación, Carlos Manuel se convirtió en el primer puertorriqueño oficialmente reconocido por la Iglesia como testigo vivo de la fe y modelo de santidad para todos los peregrinos de esta tierra borinqueña, y seguimos las huellas de Cristo Jesús. Al respecto, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan, señalaba que con esta beatificación el alma puertorriqueña entró en la eternidad de Dios. Hay varios elementos hermosos en esta carta que despiertan memoria, despiertan alegría, despiertan recuerdos muy hermosos. Fue el 29 de abril del año 2000. Año jubilar. El año jubilar. Así que el Señor quiso regalarnos esa bendición. Con el nuevo milenio, abriendo las puertas del nuevo milenio, en abril, que el próximo jueves se cumplen los 20 años, fue que se proclamó beato. ¿Cuál es la diferencia entre beato y santo?
Llamamos beato a aquel que la iglesia reconoce como un modelo de santidad para la iglesia particular. Es decir, le rinde culto la iglesia particular. ¿Cuáles son las iglesias particulares? Las diócesis. Y por lo tanto, este culto, esta veneración, esta celebración es propiamente de la iglesia en Puerto Rico. Cuando se declara santo, esa veneración se extiende a toda la iglesia universal. Y para esto hay unos pasos que se van dando, hay unos signos que se confirman. Y estos signos pues son los milagros que se va pidiendo, ¿verdad? O se exige por parte del proceso que más adelante explicaremos, pero que ahora lo que queremos es sobre todo hablar un poco de la espiritualidad de este a quien en Puerto Rico veneramos como nuestro primer beato. Son 20 años de ese acontecimiento eclesial y brindó mucha alegría a este nuestro pueblo puertorriqueño. Coincidió que yo fui nombrado obispo en diciembre del año anterior. Fui ordenado el 4 de febrero del año 2000 y me tocó participar precisamente como obispo de la ciudad de Cagua de la beatificación. El proceso se llevó en San Juan porque él murió en San Juan y en aquel entonces no existía la diócesis de Cagua y por eso era el arzobispo quien llevó el proceso de beatificación junto con el círculo del beato Carlos Manuel. Dice entonces los obispos que se nos invita a celebrar estos días con 3 claves: oración, comunión y con mucha devoción, para implorar que esta memoria del santo, o memoria del beato, mejor dicho, se haga una memoria en la santidad, es decir, que se extienda a toda la iglesia universal. Carlos Manuel se convirtió en el primer puertorriqueño oficialmente reconocido por la iglesia, porque sabe que tenemos varios candidatos. Está la Madre Dominga, está el maestro Rafael Cordero, está Soledad, Soledad, que pertenecía a las hermanas de las Siervas de María. Es decir, que hay ya unos procesos que llamamos incoados, en camino. Oficialmente reconocido como testigo vivo de la fe y modelo de santidad. Un testigo vivo. Y sobre todo, coincidió su beatificación en el tiempo de la Pascua. Y por eso es hermoso esto, que estemos celebrando estos 20 años también en medio de la Pascua. El que decía con esa hermosa frase: vivimos para esa noche, la Pascua, ¿verdad? La Pascua sagrada, la noche de la liberación del pueblo de la esclavitud del pecado. Modelo de santidad, modelo de fe para todos los que peregrinamos en esta tierra borinqueña y seguimos las huellas de Cristo. Monseñor Roberto en aquel entonces dijo una frase que se ha tomado también como parte de esta reflexión. Desde ese día, con esa beatificación, el alma puertorriqueña entró en la eternidad. Es una forma de decir, los puertorriqueños también tenemos gente en el cielo. Y tenemos uno excelente, Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago. Los obispos de la provincia eclesial de Puerto Rico queremos hacer memoria de este acontecimiento histórico y celebrarlo, con anhelos de nueva evangelización en una iglesia sinodal en salida misionera. Así que los 7 obispos que peregrinamos y estamos al frente de las 6 diócesis, junto con el auxiliar de San Juan, deseamos celebrar este acontecimiento histórico, celebrarlo. Queremos que realmente se recupere, se renueve, se impulse ese anhelo de nueva evangelización en una iglesia en camino, en una iglesia sinodal, en una iglesia misionera. También hoy podemos recurrir al beato Carlos Manuel Cecilio e implorar su intercesión en la realidad actual de nuestro pueblo, ante tantos desafíos sociales, económicos, políticos y eclesiales. Intercesor, que nos ayude
interceda para que los nuevos desafíos sociales, económicos, políticos y eclesiales podamos nosotros, con la ayuda de Dios y la fuerza de su Espíritu, dar una clave de interpretación desde la realidad que como laicos y laicas, religiosos, religiosas, ministros de la Iglesia, estamos llamados a vivir en este proyecto de nueva evangelización. Discípulos misioneros, testigos audaces del resucitado. Más aún, cuando cruzamos este momento histórico de desierto por la pandemia del COVID-19 y afrontamos difíciles circunstancias de dolor en el entorno de muchas familias, resurge la figura de Carlos Manuel Cecilio, quien tuvo una fuerte lucha con la enfermedad, la cual sufrió durante gran parte de su vida. Así que Carlos Manuel nos puede comprender bien porque no estuvo ajeno al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad. De hecho, su proceso de santidad va a la par de esa aceptación, de esa identificación con el Cristo del dolor, con el Cristo del sufrimiento. Vivió su noche oscura, vivió su cruz, pero vive ciertamente su resurrección. Además, cuando muchas personas viven atrapadas en la indiferencia religiosa o el egoísmo de tantos estilos de vida, y cuando otros sufren las garras de la violencia y de la corrupción, la audacia evangelizadora y misionera del Beato nos anima a fortalecer y fortalecen en nuestro testimonio cristiano. Interesante, ¿verdad? Audacia evangelizadora y misionera del Beato. No se aminaló, no se cruzó de brazos. No dijo, bueno, la cosa está mal, ¿qué podemos hacer? No. Él, desde su realidad, también se lanzó en el proyecto evangelizador, también se lanzó a anunciar a Jesucristo donde podía hacerlo. En el ámbito universitario, con el que mantuvo contacto a pesar de que había dejado los estudios. Y no se quedaba con aquello que aprendía, sino que lo daba. Es correcto. Que lo transmitía. Desde su trabajo en la estación experimental, un trabajo sencillo, pero que lograba conectar con las personas, como usted acaba de decir, hermana, transmitía, llevaba con su ejemplo, con sus palabras, con su alegría y su entusiasmo, esa fuerza evangelizadora que lo hizo ser ciertamente en aquel ambiente un misionero de Jesús resucitado. Por eso su ejemplo anima, fortalece y nos impulsa a que tú y yo, donde quiera que estemos, demos también testimonio de nuestra fe. El camino de la fe y la santidad, vivido y testificado por este, nos muestran nuevos horizontes de luz en el peregrinar misionero al que nos llama la realidad social y eclesial del país. Fíjense, un camino de fe que nos lleva a la santidad. Y ese camino de fe que lleva a la santidad, vivido, testificado. ¿Dónde? Como decíamos hace un momento, en el allí donde él estaba, en el aquí de su historia, en el servicio que prestaba desinteresadamente, en su parroquia como catequista, con la gente sembrándole, podríamos decir, una inquietud de querer aprender, de no quedarse únicamente con el catecismo que habían aprendido, sino desarrollar. Por eso él inventa esos círculos de estudio, donde los documentos de la iglesia, las enseñanzas de aquel entonces, las daba a conocer, y el sueldo que tenía, es decir, su dinero, lo que ganaba, después de cubrir sus necesidades, lo empleaba en un apostolado de la buena prensa, en el sentido de que a maquinilla, que no es como ahora, que muchas veces digo, que uno hubiera hecho el Beato con tantas oportunidades, ¿verdad? Facebook, Instagram, las computadoras, para que ese mensaje de esa Pascua, esa resurrección, llegara a tantos lugares. Nos muestra entonces nuevos horizontes, horizontes de luz, en ese peregrinar misionero que Él nos invita, que Él te invita y me invita a mí, para que esa realidad social y eclesial del país se transforme, se mejore. Con su beatificación se afirmaba la santidad y la vivencia de virtudes heroicas en su proyecto de vida cristiana, cultivadas y atesoradas
con la devoción personal a la Sagrada Familia, desde el mismo seno de su hogar familiar. Así que interesante porque todo esto lo vive desde su familia, desde su hogar. Son vivencias, es lo que llamamos virtudes heroicas que tienen que ser reconocidas para poder iniciar el camino de la beatificación o de la canonización. Esto responde a un proyecto de vida y esto se cultiva, esto se atesora. ¿Desde dónde? Desde una devoción no espiritualista fuera de la realidad, sino de una devoción personal. Desde la familia, haciendo de esa familia un lugar sagrado, haciendo de su hogar un lugar sagrado, haciendo de su trabajo un lugar sagrado, porque transmitía, porque comunicaba lo que en el corazón ardía. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Estás escuchando el Radio Maratón de Católica Radio. Únete, haz tu aportación ya. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Estás escuchando el Radio Maratón de Católica Radio. Únete, haz tu aportación ya. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta carta que nos envían los obispos, ¿verdad?, de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña sobre el 20º aniversario de la beatificación de Carlos Manuel Rodríguez Santiago. Carlos Manuel Cecilio. Cecilio.
porque nació el día de Santa Cecilia, por eso lleva el nombre de Cecilia. De Cecilio. Entonces tiene Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, ¿verdad? Apóstol hoy de una iglesia sinodal en salida misionera. Yo recuerdo que en Cagua, mientras estaba yo de obispo, había un señor que siempre me decía, un hermano, ¿por qué no le nombra a Cecilio, que él también se llama Cecilio? Carlos Manuel Cecilio. Y yo, es que es muy largo, me dice, pero tiene los 3 nombres. Ajá, no, y muchos de sus afiches le colocaron Carlos Manuel Cecilio. Claro, sí. porque ese es el nombre, es correcto. Y a veces lo estamos picando, ponemos iniciales. No le ponga iniciales, diga su nombre concreto. Y continuamos, ¿verdad?, dentro de esta programación con el Radio Maratón de Católica Radio 88.9 con 40. Llegamos a la meta en este 20º aniversario de la beatificación de Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago. Que es una manera también de honrar su memoria. Por eso hemos querido hacer este año el maratón, porque desde la experiencia de un pueblo que camina en el sufrimiento, tenemos un modelo de santidad que en el sufrimiento acompañó también al pueblo. Iglesia, a tantos, ¿verdad? Y sigue acompañando. Y ahí está la clave, ¿verdad? Por eso evangelizamos también, colaborando con lo poco o mucho que Dios nos ha dado, pero dentro de ese proyecto te conviertes como Carlos Manuel Cecilio en evangelizador, en transmisor de la buena noticia de esperanza y de salvación. Continuamos. Este 20º aniversario de beatificación de Carlos Manuel Cecilio coincide con 2 grandes convocatorias del Papa Francisco: Año de San José y Año de la Familia. Así que, interesante, porque para nosotros se entronca en 2 acontecimientos eclesiales. Carlos Manuel era un hombre eclesial, y qué bueno que el Papa coincida su aniversario en estas 2 claves. Pues, la clave de San José, sí, que no se distinguió por grandes, que es el caso de Carlos Manuel. O sea, Carlos Manuel no era que era como una estrella que iba iluminar, no, era una persona normal, ordinaria, silenciosa, eso sí, con un espíritu recio, valiente, audaz, como lo tenía San José. Y segundo, desde la familia. Como decíamos en el segmento anterior, ¿verdad? Decía que con su beatificación se afirmaba la santidad y la vivencia de virtudes heroicas en su proyecto de vida cristiana, cultivadas y atesoradas con la devoción personal a la Sagrada Familia desde el mismo seno de su hogar familiar. Es ahí donde bebe, donde se nutre. Es su familia quien le siembra. Por eso decía San Pablo VI, ¿verdad?, que los primeros catequistas son los padres de familia. Lo que siembra un papá, lo que siembra una mamá, ese enseñarle a rezar, esos valores que se transmiten desde el hogar, no se olvidan. Quizás en algún momento se esconden un poquito, pero afloran. San José y el año de la familia. En cuanto al año de San José, el Santo Padre nos llama a contemplar y aprender del corazón de Padre de San José. Un corazón amoroso, tierno, obediente, acogedor, creativo, trabajador y colmado de humildad. Conjuntamente, el Papa Francisco ha proclamado el año de la familia, iniciado el 19 de marzo del año 2021, en la solemnidad de San José. Así, el Papa Francisco nos muestra cómo confluyen armoniosamente estas 2 convocatorias y que impulsarán a la Iglesia simultáneamente en su proyecto de evangelización y presencia en el mundo actual durante este año 2021. No es casualidad, es diosidad. Las diosidades, ¿verdad? Cómo une el Señor en la historia, en una persona, esta clave. San José, con un corazón amoroso, tierno, obediente, acogedor, creativo, trabajador, colmado de humildad. Dichas esas palabras, si quitamos San José y ponemos el beato Carlos Manuel, veríamos que se cumplen también. Era un hombre de un corazón amoroso, en el sentido de que ayudaba a mucha gente. Yo recuerdo en los escritos, ¿verdad?, en los testimonios que daban, cuántas personas testificaron
ese amor que él sentía hacia los pobres, los necesitados, compartía lo poquito que tenía o lo mucho. Era tierno, se detenía, obediente en la escucha, era también acogedor y creativo, trabajador, no se quedaba, ay, me tengo un cáncer, no, pues no puedo hacerlo, no, seguía luchando. Y cuando podía y seguía, porque no quería ser una carga para los demás. Y sobre todo, colmado de una humildad. No la humildad de que ahí piensa la gente que hay que andar con la cabeza gacha, ¿no?, hacia el piso, ¿no? No, es la humildad del que camina en la verdad, porque sabe que Dios lo ha enriquecido con unos dones que no puede enterrar esos talentos y que los tiene que poner a fructificar. ¿Y desde dónde? Desde la familia. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús y custodio, por tanto, de la Sagrada Familia, nos señala y orienta hacia ese espacio vital que es la familia para la formación y la transmisión de los valores cristianos. Es la familia el centro, ¿no? Desde ahí proyectarnos, abrirnos, orientarnos, testificarlo. Nuestro beato Carlos Manuel Cecilio, que tuvo especial devoción a la Sagrada Familia, supo configurar su corazón desde el mismo seno familiar de esas realidades que generan vida. Cualidades, hermana. Cualidades. Establecen proyectos de fe, alimentan la esperanza y la caridad y hacen visible la vivencia de las bienaventuranzas. Fíjate la insistencia, ¿no? Desde la familia, desde el seno familiar, cualidades que generan vida, establecen proyectos de fe, alimentan la esperanza y la caridad y hacen visible la vivencia de las bienaventuranzas. Creo que esto es muy importante, esto que dicen nuestros hermanos obispos, y yo entre ellos. La clave de nuestra familia. Generan vida, establecen proyectos de fe. Tu familia es una iglesia doméstica fundada desde el día en que se celebró ese matrimonio, y como fruto de ese matrimonio han nacido y nacen hijos e hijas. Alimentan la esperanza y la caridad, motivan ilusiones, proyectos, y sobre todo proyectan, haciendo visible la vivencia de las bienaventuranzas. Entonces, recordamos una frase del Papa Francisco, ¿verdad? El santo de la puerta del lado, de mi vecino, desde su hogar, desde su familia, desde esa experiencia discreta pero puntual de un padre, de una madre que transmite a sus hijos valores, que desarrollan talentos y cualidades y sobre todo siembran fe, esperanza, que se proyectan en un amor generoso de servicio a los demás. El proyecto de santidad de Carlos Manuel Cecilio fue brotando paulatinamente desde el seno íntimo y cotidiano de una familia humilde, sencilla y puertorriqueña. Hermosa frase, proyecto de santidad. Si quitas el nombre de Carlos Manuel, pon el tuyo, pon el mío, y te vas dando cuenta que esto también se puede cumplir en ti. Puede ir brotando paulatinamente, es decir, poquito a poco, pasito a pasito. ¿Desde dónde? Desde el seno íntimo y cotidiano de una familia humilde, sencilla y puertorriqueña. Así que desde lo más profundo de tu hogar, desde tu casa, en eso que es íntimo, cotidiano, y por cotidiano se entiende lo ordinario, que nos llaman, no es de fuegos artificiales, sino de normalidad, porque tiene características propias, ¿no? Familias humildes, familias sencillas y sobre todo puertorriqueñas, porque el puertorriqueño tiene una forma de vivir en familia. Y eso se nota. No es que las demás sean mejores o peores que las nuestras, no es que la nuestra sea mejor que la de los demás, no, es como el arroz que tiene un sabor, tiene sus toques, y eso es lo que le hace hacer criollo, puertorriqueño. San Juan Pablo II en la beatificación afirmaba que éste puso de relieve la llamada universal a la santidad para todos los cristianos y la importancia de que cada bautizado responda a ella de manera consciente y responsable. Así que San Juan Pablo II dijo, Carlos Manuel,
puso de relieve, es decir, lo hizo resaltar que la llamada universal a la santidad, que es un principio básico del Concilio Vaticano II. Así que lo que él vivió se expresa en el concilio. Por eso Carlos Manuel, podríamos decir, confirma este principio del Concilio Vaticano II, que hay una llamada universal a la santidad para todos los cristianos, que comienza el día de nuestro bautismo. Algo que el Papa Francisco resalta muchísimo, sobre todo en esta época, ¿verdad? Diciéndonos a los bautizados: eres discípulo, eres discípula, eres misionero, eres misionera. ¿Por qué? Porque has sido bautizado. Y la importancia entonces de que cada bautizado y bautizada responda a ella, a esa llamada de la santidad, de una manera como consciente y responsable. Consciente, ¿qué quiere decir? Que te das cuenta, que sabes lo que te traes entre manos y lo haces con responsabilidad. Por eso la frase famosa, ¿verdad? Ser santo, ser santa es hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien hecho. No quedarse a la mitad, porque el que se queda a la mitad es un mediocre y los mediocres no van para ningún lado. Es importante entonces tomar conciencia, amigos y amigas, hermanos y hermanas, puertorriqueños, puertorriqueñas, o de otras latitudes, que eliges a Carlos Manuel como modelo de santidad, de que esa llamada la tienes tú y la tengo yo desde el día de nuestro bautismo. Que en Carlos Manuel se resalta, brilla, por eso nos estimula, por eso es modelo, por eso nos guía, por eso nos anima a seguir adelante. Luego, al cumplirse este 20º aniversario de la beatificación de Carlos Manuel Cecilio, nuestro pueblo puertorriqueño invoca su intercesión para conocer más a Jesús, para seguirle con mayor entrega y fidelidad misionera, y para contemplar a la Sagrada Familia y aprender de esta, porque ilumina la realidad íntima de nuestros propios hogares. Fíjense esta clave que los obispos expresamos aquí, que es muy importante, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Al cumplirse 20 años de la beatificación de Carlos Manuel, nuestro pueblo, ¿qué quiere hacer? Invocar. ¿Invocar qué? Su intercesión. ¿Para qué queremos invocar su intercesión? ¿Para qué? Para conocer más a Jesús. Fíjate, conocer más a Jesús. Documento de Aparecida. Conocer a Jesucristo es una gracia. Es un gran don. Es lo mejor que nos ha podido pasar. Segundo, para seguirle con mayor entrega. Es clave. Entonces, si yo conozco a Jesucristo, entonces lo sigo, pero no lo puedo seguir así por encimita, ¿no? Con una mayor entrega. Y ahí está Carlos Manuel, un laico, una persona ordinaria, sencilla, humilde, trabajadora, estudiante, colaborador, catequista, pon todo lo que tú quieras ahí. El santo de la ventana del lado, de la puerta del lado, que se entrega y lo hace con fidelidad misionera, porque está y sabe que su vida es misión. No que la iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Por lo tanto, este misionero se siente parte de un proyecto. Dios me tiene a mí, Dios te tiene a ti como misionero, en el estado que tú estás. En mi caso como obispo, en el caso de su hermana como religiosa, en muchos casos como laicos y laicas, padres y madres de familia, que sean fieles en la misión. ¿Para qué? Para contemplar a la Sagrada Familia. Así que mirando a la Sagrada Familia, mirando el modelo de Jesús, María y José, y aprender de esta, porque ilumina la realidad íntima de nuestros propios hogares. Entonces, ilumina, mirando a Jesús, María y José, ilumina nuestros propios hogares. ¿Para qué? Para conocer, seguir, entregar, vivir con fidelidad y sobre todo proyectar eso que hemos descubierto como un buen anuncio, como una buena noticia, como una palabra de salvación y de esperanza para nuestro mundo que tanto lo necesita. Carlos Manuel Cecilio nos muestra este camino discipular misionero que debe abrazar esta iglesia local. Cuando se debilitan los valores cristianos en tantas familias y se abandonan las virtudes
que deben caracterizar la vida de los hombres y mujeres de fe que creen en Cristo. Resumiendo entonces, Carlos Manuel muestra. ¿Qué nos muestra? Ese camino discipular misionero. Es un camino discipular misionero. Interesante. Es un camino discipular. Y hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Discípulo es el que escucha. Y el que escucha aprende. Y el que aprende practica. Y el que practica comunica. Y desde ahí se convierte en misionero. Y convierte en misionero, ¿por qué? Porque se siente que su ser, mi ser, es ayudar a que otros lleguen también ¿a dónde? A Sion. Y Sion es el cielo. A este cielo al que anhelamos llegar. Pero desde un servicio en la tierra, en la justicia, en la libertad, en la paz, en el servicio, en tantas cosas que hacemos en el día a día, con conciencia, con responsabilidad, con alegría e ilusión. Y desde ahí, ¿dónde? Desde nuestra iglesia local, desde nuestra parroquia, desde nuestra comunidad diocesana, una iglesia doméstica que se hace parroquia, una parroquia que se hace diócesis, una diócesis que se hace universal, gran familia extendida por el mundo entero, que quiere que el mundo conozca a Jesucristo. En esta semana, buen pastor. Y buen pastor le decíamos esta mañana a la gente, ¿verdad? Con las 6 palabras. El que protege, el que acompaña, el que sana y serena, el que tiernamente acoge y desde esa ternura nos orienta para reunirnos, convocarnos de nuevo. ¿Convocarnos en qué? A la alabanza, al servicio, a la entrega total. Cuando se delimitan los valores cristianos, hoy más que nunca esto lo estamos viviendo. Es durísimo, ¿no? Ver cómo se va debilitando la fe. En tantas familias se abandonan las virtudes que deben caracterizar la vida de los hombres y mujeres de fe que creen en Cristo. Hay un estilo de vida que no podemos dejar a un lado. Hay un estilo de vida que se manifiesta. Ese es el llamado a la santidad. Ese llamado a la santidad que desde la Constitución Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, se predica por activa y por pasiva. Se insiste, se machaca. ¿Para qué? Para que todos caminemos juntos hacia la salvación. Pues vamos a dejar la carta aquí. Muy bien. Porque siguen otros puntos. Seguro. Pero hay que darle otros puntos. Hay que darle otras claves. Otras claves que tienen que ver con el 20. Con el 20. ¿Más 20? Son 40. Son 40. Así que la meta hoy, 15. 15 la meta hoy. Y 15, ¿y usted quiere dar esa buena noticia mañana? Sí, entonces ya mañana vamos a ver cuando Manuel nos diga, llegamos, lo logramos, porque aunque dice a las 6, pero podemos adelantarlo. Católica Radio sigue dándonos una programación de excelencia. Eso es así, y se debe gracias a tu colaboración, a tu aporte. Hazte apóstol de la comunicación con tu aporte de los 40. ¿Verdad? Y con 40 vamos a llegar a la meta. Y si sobrepasamos, mejor todavía. Seguro que sí. Y lo podemos lograr. Claro que sí. Porque no solamente es Católica Radio, es los que nos ven a través de las redes sociales también. Hay un canal de YouTube. O sea que esto es más amplio. Católica Radio se ha extendido, ¿verdad? Se ha expandido y todas esas ondas están llegando no solamente a todo Puerto Rico, sino al mundo entero. Y Católica Radio eres tú. Soy y Católica yo. Radio soy yo. Católica Radio somos nosotros. Aporta y colabora. Hazte apóstol de la comunicación. Pedimos a la Virgen que nos ayude, al Beato Carlos Manuel que nos acompañe, sobre todo en estos días en que nos preparamos para celebrar 20 años de su beatificación. Y en estos días a reflexionar, pedimos esa gracia de vivir esa llamada a la santidad en el aquí y en el ahora de la historia. Lo pedimos a la Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe,
ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Beato Carlos Manuel, Ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 2020. Y llegamos a la meta. hasta mañana si Dios quiere. Con un vaso de fe.